Como les comenté en la anterior clase, esta unidad está prevista solamente para avanzarse el día de hoy. Ya, por lo que vamos a tocar los puntos más relevantes de los antecedentes históricos del derecho laboral. Empezamos con las láminas. Acá está. Muy bien. Entonces, los antecedentes del derecho laboral en Bolivia, ya vamos a empezar hablando sobre eso, ya que también toca puntos a nivel internacional, porque obviamente hay que conocer la historia, el origen, de dónde vienen, ¿ya? Las leyes, las normas, dónde se originan, ¿no? Y en base a qué se origina, ¿no? Porque como ustedes sabrán, todo nace siempre en base a una necesidad, ¿no? Si ustedes tienen auto hoy día, es porque en algún momento alguien vio la necesidad u oportunidad de crear algún objeto o algún bien que pueda transportar a la gente, ¿ya? Obviamente al principio fueron pequeños, luego fueron más grandes, luego ya fueron de carga, de transporte, ¿ya? Pero siempre en base a las necesidades, ¿no? Bien, vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco de la introducción. Ya vamos a pedirle, como siempre, que nos ayuden. A ver si Diane Umasa, si nos escucha, podría ayudarnos leyendo los dos primeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Introducción. La actividad laboral ha existido desde siempre. Ya en la Biblia se tocaba el tema de los trabajadores. El mercado laboral en los diferentes países innecesariamente fue luchando por lograr conquistar laborales con una forma de protección por el trabajo realizado. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, solamente para recalcar estos puntos, ¿no? El trabajo no es algo nuevo, el trabajo no es algo que nace con la revolución industrial, ni que nace con las civilizaciones, ¿no? Sino que el trabajo ha existido siempre y desde los orígenes, ¿no? Si bien en un principio el trabajo no era tal vez remunerado, porque existía una época de los esclavos, ¿no? Pero el trabajo siempre ha existido. Más allá de que alguien no cuente con la capacidad de tener un trabajador, y que en algunos momentos fue cambiando de nombre, ¿no? Como por ejemplo siervo, luego en la edad feudal ya tenía otro nombre, en la edad esclavista ya era un esclavo, ¿no? Ahora es un trabajador, luego es un empleado. Ya, y ahora es un talento humano, ¿no? Ya no es ni empleado ni siquiera. El nuevo término que se utiliza hoy día en las empresas es talento humano, ya que deberíamos, que es prácticamente lo mismo, pero obviamente con un enfoque de talento humano se va resaltando ya más los aspectos del trabajador, ¿no? Como sus competencias, sus habilidades, ¿no? Y no algo así como que necesitamos a alguien para que esté sentado, que llene un espacio, ¿no? Bien, entonces, por más de que alguien no haya tenido la capacidad de tener un trabajador, desde los principios también ha existido el autoempleo, ¿no? Tal como existe el día de hoy. ¿Quién es un autoempleado? A ver si alguien tiene algún concepto, aunque sea así leve, superficial, de lo que es un autoempleado. Por ejemplo, los vendedores ambulantes. Ya, claro, un ejemplo son los vendedores ambulantes, pero un concepto chiquitito de autoempleado, ¿cuál sería? El que tiene negocio propio, el que es su propio jefe. Ya, muy bien. Empleado. Está bien, tiene negocio propio, pero al tener negocio propio igual puede contratar a otras personas, ¿no? Pero el autoempleado vendría a ser la persona que se contrata a sí mismo, ¿no? Para realizar trabajos. Entonces, muchas veces ocurre en la informalidad, ¿no? Cuando queremos iniciar un negocio, por ejemplo, vamos a vender hamburguesas, decimos, y nosotros somos los cocineros, ¿no? Nosotros somos los cocineros y nuestro hermano es el mesero y no es más.
Entonces nos autoempleamos. Y desde la antigüedad existe ese término, no son términos nuevos, ¿no? Si es que alguien tenía que construir su propia caverna, y obviamente acomodarla, era su autoempleado, ¿no? Si es que alguien buscaba la ayuda, aunque en esas épocas, bueno, estamos tocando una teoría que, para no entrar en polémica, ¿no? La de la evolución, no quiero que se ofendan los que van por la creación, ¿no? Pero si es que vemos desde ese punto de la evolución, cuando estábamos en las épocas de las cavernas, no existía mucha afinidad entre familias, ¿no? Era más como, eran más toscas las relaciones, ¿no? Como de pelea. Muy bien, entonces esto solamente para recalcar que el trabajo no es un término nuevo, ha existido desde los orígenes del hombre. Bien, y que en todo el mundo ya es lo que se conoce como el mercado laboral mundial. Ya en todo el mundo siempre ha existido constantes revoluciones, ¿no? Estas revoluciones se han dado siempre en origen a las necesidades de los trabajadores. Obviamente, como toda revolución, ¿no? Ya quiero que se vea la diferencia. Una revolución es diferente a una evolución, ¿no? Una evolución es lo que necesitamos ahora en el país, ¿no? No una revolución, que eso es algo violento o es algo muy rápido. Entonces, ya estamos viendo la forma, se está proponiendo la forma de un modelo federal y todo. Esas cosas son evoluciones, ¿no? Que no se buscan, por ejemplo, al año, se busca de aquí a 5 a 10 años. Bien, entonces, en el mercado laboral también, bajo la presión de los empleadores, que no prestaban las condiciones a los empleados o a los obreros, ¿no? Es que han surgido diferentes manifestaciones o revoluciones, siempre buscando proteger al trabajador, ¿no? Proteger a su integridad y proteger siempre el poder llevar el pan a su familia, ¿no? A ver, nos puede ayudar Heidi Juandela, hoy ya está en clase Heidi, con los dos últimos párrafos. Sí, dicen buenas noches. En las luchas obreras del 3 y 4 de mayo de 1886 en la ciudad de Chicago, donde se produjeron violentos enfrentamientos que causaron muertes y heridos, ya se exigía la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Desde la revolución industrial, al ser el trabajo una actividad permanente del diario vivir de la sociedad, se hizo necesario contar con una normativa eficiente sobre los derechos, deberes, prohibiciones y beneficios que deben sujetarse tanto los empleados como los empleadores. Perfecto, muchas gracias. Ya, gracias a Heidi, perdón. Aquí hay que hacer un paréntesis. ¿Se acuerdan la clase anterior que les dije que no va a haber grupos en esta materia? Pues sí va a haber grupos. Ya, y estuve revisando el avance y sí se necesita grupos, pero grupos de exposición. Ya, así que no se alarmen mucho. No es grupo de trabajo final como en estadística, ¿no? Solamente grupos de exposición. Así que ustedes ya internamente, en su receso, ya vayan pensando quiénes podrían conformar sus grupos, ¿ya? Grupos de 6. Ya, y desde ahora les digo, 7 no. Ya, a no ser que sobre extrañamente alguien suelto por ahí, sería el 7º, ¿no? Pero de entrada, si es que hay muchos estudiantes que no tienen grupo, de 7 no, ¿ya? De 6. Bien, entonces aquí habla de la Revolución de Chicago, ¿no? Entonces este es un hecho importante de la historia en cuanto al derecho laboral, porque aquí se generó hechos muy violentos que vamos a dejárselo a un grupo para que exponga, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se vio algo, lo que es el tema de las relaciones laborales para mujeres, la diferenciación, ¿no? Porque hasta ese entonces mujeres y hombres eran tratados por igual. No había esa relación. Bueno, incluso el racismo era algo que pintaba fuerte para la época, ¿ya? Ustedes habrán visto películas donde incluso había baños de mujeres negras, ¿no? Baños de mujeres blancas.
Entonces, para esa época hubo muchas, podemos decir, bueno, en la actualidad serían puntos muy sobresalientes, pero de manera negativa, ¿no? Para la actualidad, algo que era muy normal en ese entonces, ¿no? Bien, entonces, dada este acto que se vendría a ser la revolución de Chicago, perdón, y la revolución industrial, es que se han fijado lo que hoy conocemos como el derecho laboral, ¿no? También obviamente apoyado desde Roma, ¿no? Ahí se han creado originalmente ya años anteriores lo que vendría a ser el derecho y ha servido como base para lo que actualmente conocemos en cuanto a la legislación, ¿no? Ahora, uy, algo le pasa a los perros, pues, ya. Pero, ¿cuál es lo importante? Lo que hay que resaltar del derecho laboral, ¿no? Que como en la actualidad, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, si es que a alguien le ha tocado ir por algún motivo, ya sea personal o por algún familiar, el Ministerio de Trabajo siempre está a favor del empleado. Todo lo que el empleado diga para el Ministerio de Trabajo es verdad. Y el trabajo del empleador es corroborar de que el trabajador está mintiendo, ¿no? Poder demostrarlo. Si un trabajador va al Ministerio de Trabajo y dice, me despidieron, ok, gracias. Ahorita vamos a hablar de eso. Ya, si van al Ministerio de Trabajo y dicen, me despidieron, yo ganaba 6.000 bolivianos al mes y quiero mi indemnización, ¿no? Quiero mi desahucio de 6.000 bolivianos, que de entrada ya son 18.000, ¿no? Ya lo vamos a ver en el finiquito. Ya, entonces, el Ministerio de Trabajo le cree, ya, porque no tiene las pruebas, obviamente, cree lo que vendría a ser de buena fe al trabajador, ¿no? Y ya es trabajo del empleador demostrar de que el empleado en realidad no ganaba 6.000, ¿no? Y ahí se dificulta mucho cuando no tiene, por ejemplo, planilla de sueldos, cuando no paga con recibos o con algún comprobante donde diga que no, él no ganaba 6.000, ganaba 2.500, 3.000, ¿no? Bien, entonces eso es importante conocer ese aspecto, ¿no? Aunque no estamos saliendo un poco del tema, ¿no? Si es que alguien paga a algún trabajador, por más que sea la cocinera, el jardinero, siempre hagan un pequeño recibo, ¿no? O hagan algún documentito donde diga el monto que le están pagando a ustedes. Bien. Entonces, en la revolución industrial, ¿a dónde iba? Es a que no solamente se veló por el trabajador, ¿no? Tal como siempre suena en la historia, ¿no? En la revolución industrial le ganamos a las máquinas, le ganamos a la opresión de los empleadores, ¿no? De los dueños, ¿no? Sino que se estableció las reglas para los dos bandos. Trabajadores, ya, tienen que tener uno, como dice ahí, ¿no? Deberes y prohibiciones, ¿ya? Y el empleado tiene a favor derechos y beneficios, ¿no? Y tiene que cumplir con todo, ya no es que solamente lo que le convenga al trabajador se va a llevar a cabo. Bien, vamos al siguiente. Bien, hablemos del derecho laboral y la globalización. Todo esto vamos a dárselo a María Elena Lenis, si nos puede escuchar. Sí, Lice. Gracias, por favor, léalo toda la lámina. Está bien. Derechos laborales y la globalización. Al crearse la Organización Naciones Unidas el 28 de abril del año 1919, se fueron internacionalizando las leyes laborales. El 24 de junio de 1919 se suscribió el Tratado de Versalles, originando la creación de la... ¿Qué es esto? ¿Qué significa, dice? OIT, Organización Internacional del Trabajo. De la Organización Internacional del Trabajo, a fin de velar por los derechos a la seguridad de los trabajadores. En Bolivia, buscando la dignificación del trabajo, la protección legal y social de la clase trabajadora del país, y en vista de que las relaciones laborales no estaban sujetas a ninguna norma especial, se hizo necesario regular la actividad laboral.
Perfecto, muchas gracias. Este es un punto de vista ya más global, ¿no? Obviamente todas las leyes, antes de la creación de la organización o de la ONU, existían leyes que se prestaban más en ciertas zonas del mundo y en otras no llegaba tanto, ¿no? Porque no existía la globalización como existe el día de hoy. El día de hoy, con los celulares, con el internet, una información vuela de un punto del planeta a otro en cuestión de segundos. Pero en ese entonces no. Por esa razón es que se crea la ONU, ¿ya? Vean, en 1919, ¿ya? Y gracias a la ONU es que se ha internacionalizado las leyes. ¿Qué quiere decir eso? Que la ONU rescata lo mejor, ¿ya? De todas las batallas, llamémosles batallas, ¿ya? De la clase trabajadora en diferentes partes del mundo y las empieza a internacionalizar, ¿ya? Entonces, agarra lo mejorcito y lo vuelve algo estándar para varios países, para el que desee tomarlo, ¿no? Porque la ONU, como ustedes sabrán, no puede imponer una ley, pero sí puede sugerirle a Bolivia que vea esta ley, la analice, ¿no? Los derechos laborales de los trabajadores y lo implemente dentro de su legislación. De esa manera, prácticamente unos días después, si ustedes ven la fecha, del 28 de abril al 24 de junio, se crea lo que vendría a ser la OIT, ¿ya? La Organización Internacional del Trabajo, que ya se encarga de velar por los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, la OIT vendría a ser como un brazo operador que ayuda a que los países puedan cumplir ciertas normas, ¿no? A los cuales se han suscrito. En cuanto a Bolivia, siempre ustedes saben que Bolivia es uno de los últimos países en ponerse al día, ¿no? Y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. En ese entonces también han existido ciertas batallas internas que también lo vamos a dejar a un grupo expositor, ¿ya? Generalmente ustedes saben que por eso es que ahora la clase obrera, los mineros, tienen un relativo peso superior dentro del, ¿qué se llama pues esta organización? De los trabajadores, si alguien lo recuerda. Ya, pero los mineros son tomados en cuenta con gran relevancia. La COP, licenciado. La COP, exactamente, la COP. Ya, ¿por qué? Porque originalmente al Bolivia ser un país que se dedicaba a la minería, incluso más que al petróleo, ¿no? En ese entonces, la minería era realmente el motor del país. Y por esa razón, los trabajadores mineros eran considerados con gran importancia, ¿no? Ellos fueron los que encabezaron grandes revoluciones dentro del país, ¿no? Porque antes ya les habrán contado a sus abuelos seguramente, si es que han tenido la oportunidad de hablar con ellos, ya, porque muchos ni hablan con sus abuelos, ¿no? Pero ellos les habrán dicho en algún momento que alguien que trabajaba dentro de una mina con mucha dificultad llegaba a los 40, ¿no? ¿Por qué? Porque no habían las normas de seguridad que existe el día de hoy, pues, ¿no? Porque sus pulmones se llenaban de minerales pesados. Muy bien, para eso son las batallas que existieron en el país. Ya ahí vamos a tener un tema para un grupo expositor. Ahora veamos cómo ha ido evolucionando el derecho laboral en Bolivia. ¿Ya? Miriam Chambi, por favor, si nos ayuda. Sí, Lisen. Bien, podría leer la lámina. Sí, claro, Lisen. Evolución del derecho laboral en Bolivia. La clase obrera constantemente realizaba grandes movilizaciones buscando mejoras salariales y previsiones sociales. Con el transcurrir del tiempo, los preceptos legales en materia laboral fueron modificándose a fin de brindar cierta estabilidad al trabajador. Se vio imperioso que se cuente con Ley General del Trabajo y la Ley de Seguridad Social. La reglamentación sobre la estabilidad laboral en Bolivia a lo largo de la historia busca que el empleador no disfrace la forma de contratación en desmedro a un derecho primario de la familia. Empleo estable con una justa remuneración. Muy bien, muchas gracias. Oh, se está yendo. Muy bien, entonces,
ese es un vistazo, o más o menos un resumen de cómo ha ido sucediendo la evolución del derecho laboral en Bolivia, ¿no? Como dijimos, ya un grupo lo va a exponer a profundidad, ¿no? Pero, entonces, la clase obrera obviamente siempre ha sido la más vulnerable, ¿no? En cuanto a violaciones del derecho laboral, porque trabajaban más de 8 horas, porque muchas veces no le pagaban lo que le prometían, porque no existía un contrato, no existía tal vez una empresa formalmente establecida, ¿no? Más que todo eran, como eran mineros, se agarraban concesiones, como eran agricultores, era solamente un patrón, ¿no? Un dueño de una estancia que les hacía trabajar, y de esa manera es que existía el alto riesgo, ¿ya? Y se daba de que el derecho laboral sea violado. Entonces, con el transcurrir del tiempo, ya, obviamente igual y con la evolución del derecho dentro del país, ya se vio imperioso la necesidad de que se cree una ley general del trabajo. Y ya les he pasado una ley general del trabajo, ¿no? Si es que alguien pudo abrirlo, no sé si vio en qué año se creó la ley. Si es que alguien... Buenas noches. Perdón que la interrumpa. ¿Sí? Lisa, se me va a cortar mi Zoom por tema de viaje. Ahorita a mi lugar de mi trabajo al lugar de mi casa. Va a disculpar, licenciado. ¿Quién es Rolly? Ya, muy bien, Rolly. ¿Te vas a conectar otra vez? Sí, llegando a mi casa, dicen, por favor. Ya, está bien, no hay problema. Ojalá que me tomen en cuenta en algún grupo. Eso vamos a ver al final de la clase, así que puede conectarse todavía. Ok, Lisa, a la segunda parte, ojalá. Gracias, Lisa. Muy bien. Perfecto, entonces la Ley General del Trabajo, como les mencionaba, no es algo nuevo, ¿no? Ya tiene sus años y también surge de las revoluciones del país. Bien, ¿y para qué sirve la Ley General del Trabajo? Aquí hay una palabrita que es crucial el día de hoy, ¿no? Dice, busca que el empleador no disfrace la forma de contratación. Bien, existen formas de contratación. Bueno, no se pudo erradicar todas, ¿no? Algunas quedaron vigentes. Pero hay algunas formas de contratación que hacen que el empleador pueda tener al trabajador incluso sin pagarle, ¿no? ¿Conocen alguna? Es un disfraz de contrato, ¿no? ¿Las cláusulas? No. Formas de contratos o formas de ingresar a una empresa que no son exactamente como un trabajador de planta, ¿no? O un trabajador legalmente establecido, ¿no? Para no hacerlo muy largo, por ejemplo, tenemos... los técnicos licenciados sería. En Entel entran técnicos y no son de planta, solo son para un año, medio año de trabajo y no tienen ningún tipo de seguro, solo su sueldo, pero sí que aportan a la AFP y todo eso, buenos descuentos les hacen. Claro, eso ya está bien, es un disfraz de contrato, ¿no? Pero ese todavía dura un año, ¿no? No le dan aguinaldo, no le dan nada, ¿no? Otros, por ejemplo, está el periodo de prueba que muchas empresas utilizan, ¿no? ¿Qué es el periodo de prueba? Toda empresa está legalmente amparada para probar a un trabajador durante 3 meses, ¿no? Obviamente, durante esos 3 meses, el empleado todavía no está contratado, está siendo probado, puede pagarle, ahí es donde tiene que ingresar en acuerdo, ¿no? Con el trabajador. Puede pagarle tal vez o reconocerle algo, ¿no? Como unos viáticos, o puede pagarle bien, ya eso depende del empleador. Ya, pero no es parte de la empresa. ¿Y qué es lo que hacen muchas empresas? Ustedes ya se habrán topado tal vez con alguna, ¿no? Firman contrato cada 3 meses. Entonces, 3 meses está trabajando, lo despiden y automáticamente otra vez lo contratan por un periodo de prueba de 3 meses nuevo. ¿Por qué hacen eso? Obviamente para no registrarlo, ¿no? No registrarlo como un trabajador dentro de la planilla de sueldo
porque eso generaría pagarle sus AFPs, aporte patronal, beneficios sociales y un montón de cosas más. Aguinaldo, no aguinaldo. Y cuando era doble era terrible, ¿no? Eso Entonces, pasa, por ejemplo, también dice en las instituciones estatales, ¿no? sí, justamente las estatales los aplican más, ¿no? Que deberían ser lo que más deberían proteger al trabajador, ¿no? Pero lo aplican para ahorrarse dinero. Después está ¿qué le dicen pues a los que van a trabajar? Por ejemplo, los que van a salir de la universidad y van a trabajar, ¿no? Las pasantías. La pasantía también es un disfraz de contrato, ¿no? Muchas pasantías no pagan nada, no pagan ni pasaje, ¿no? Algunas, obviamente, ¿no? Algunas sí reconocen almuerzo y algunas reconocen hasta unos 500 bolivianos al mes, que vendría a ser, ayuda mucho, ¿no? Porque el fin en sí es la pasantía. Pero ¿qué hacen las empresas? Por ejemplo, a ustedes que están estudiando, les va a tocar hacer una pasantía en tercer año. Les piden que vayan a una empresa que tenga que ver con su rubro, obviamente con el área contable, y ustedes estar ahí trabajando, ya ayudando tal vez de auxiliar contable, ayudando con la facturación, con el registro, declaraciones, ¿no? Tienen que trabajar en algo de su rubro, de su carrera, ¿ya? Entonces a ustedes le van a hacer ir a una empresa en tercer año. Pero ¿qué es lo que hacen las empresas? Agarran un pasante y lo mandan a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con su carrera, ¿no? Lo mandan en micro allá a comprar cosas, a comprar material de escritorio, lo ponen a sacar fotocopias, lo ponen a traer el almuerzo, los refrescos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en fin, lo que el pasante quiere es su certificado, ¿no? Y que ya no lo estén molestando, ¿no? Entonces, esa es una forma como la empresa, podemos decir, se gana una chacha, ¿no? Se gana un empleado, un sirviente gratis. Bien, ya, pero eso no es ético, obviamente. Vamos a la siguiente lámina. Aquí vamos a pedirle a Cielo. Cielo, ¿nos escucha? Sí, Lisa, buenas noches. Buenas noches. Ahí me pasé. Ahí está. Hello, por favor. Evolución del derecho laboral en Bolivia. Un ejemplo disfraz, el artículo 55 del Decreto Supremo número 21060 disponía la libre contratación y originando inestabilidad laboral y donde prácticamente el empleado estaba desamparado. Este artículo se derogó, puesto que era beneficioso para los empleadores y no así para los trabajadores. También se pueden considerar las pasantías remuneradas una forma donde el empleador evade los derechos laborales. Perfecto, muchas gracias. Bueno, de esto ya hablamos, ¿no? Solo que este artículo de aquí disponía que el empleador podía contratar a los empleados con libertad, ¿no? Incluso pagándole menos de lo que vendría a ser el salario mínimo nacional. Y muchos aceptan, ¿no? Ese es el gran detalle. Ante la necesidad de ganar lo que sea, a no ganar nada, muchos aceptan. Muchos deciden incluso que no los inscriban en las AFPs. ¿Por qué? Porque inscripción en las AFPs representa un descuento. Y una familia tal vez no está en disposición de que les descuenten ese 12.71% que establece la ley, ¿no? Entonces, algunos prefieren mantenerse en la informalidad, ya ganando poco, pero tener un trabajo, ¿no? Eso también ya va por parte del trabajador. Ya, tenemos 8 minutos. Bueno, vamos a leer esta lámina más, ¿ya? De ahí volvemos. Esto vamos a pedírselo. A ver quién está por aquí. Mateo, ¿nos escucha?
¿No hay Mateo? No hay Mateo. Ya conste que no hay Mateo, ¿no? Cuando tome la asistencia, no hay. Listen, yo puedo leer. Claro, Juana. Juana Rocío le habla. Ya. Desarrollo en Bolivia. A finales del año 1896 existía la ley de enganche por el apogeo de la explotación de la goma y el caucho en el noreste de Bolivia. Eran mínimos los derechos adquiridos en favor de los trabajadores por los dispersas y difusa que era esa ley. Poco a poco se fueron incorporando normas referentes a las horas de trabajo, seguridad social, derecho a la huelga, protección a la mujer y a los niños, hasta crear un organismo administrativo en el campo laboral. Mineros y ferroviarios fueron quienes iniciaron las protestas para adquirir un trato laboral más justo. Muchas gracias. Bien, entonces, aquí habla de la ley del enganche, ¿no? La ley de enganche que tenía que ver con la zona amazónica que era frontera con Brasil, ¿no? De donde se podía sacar el caucho. Bien, ahí ya un grupo va a exponer lo que era la ley del enganche, cómo se vivía en ese entonces, cómo existía la explotación laboral a los trabajadores, ¿ya? De ese entonces. Bien, y como dice en la parte inferior, mineros y ferroviarios, ¿ya? Que eran realmente los ferroviarios en esa época, eran los aviones de ahora, ¿no? Porque era como la tecnología más avanzada para transportar mercadería. De ahí podíamos sacar a Brasil y sigue todavía activa, ¿no? La vía Brasil mediante tren. Salíamos a diferentes lugares, creo que, no sé si alguien sabe, pero ya hacia Chile creo que ya lo hemos cerrado, ¿no? Digamos de Santa Cruz a Chile, creo que de Oruro a Chile hay todavía tren, porque hay una aduana ahí, donde pasa la mercadería. Ya, pero en ese entonces el tren era el medio de transporte más utilizado, más allá de que el barco siempre lo ha sido, ¿no? Pero Bolivia es un país sin mar, ¿no? ¿Para qué recordar eso? Bien, vamos a hacer una pausa ahí, porque nos quedan 4 minutillos. ¿Alguien quiere aprovechar y decirnos qué grupo han formado? ¿Algún grupo que ya tengan en mente? No, Lisa, ninguno. Lisa, ¿no podría usted formarlo? La anterior licenciada, por ejemplo, ella lo colocaba de acuerdo a su lista, o nos hacía un sorteo y lo colocaba ahí. Sí. Sería bueno que usted lo haga, Lisa. Yo en sí los formo al final, cuando ya nadie quiere hablar, yo los formo, ¿no? Pero siempre les doy la opción de que ustedes, como buenos amigos, ¿no? Quieran juntarse. Si es que hay. Licenciada, ya tenemos un grupo. Sí, los dementes brillantes de la anterior materia. Y vas a desamarte 2 en 2 nomás. Sí, que se mantenga. Los grupos de la anterior materia. Hola, buenas noches, licenciado. Yo soy nueva. Sí. En su clase. Sí. ¿A qué grupo me va a poner? Listen, ¿por qué no mejor organizamos de nuevo? Porque mejor, yo ¿no? tuve mala experiencia con mi grupo. Ya, ok. Es un punto válido. Tiene razón. Sí, diga. Los dementes brillantes, licenciada, ¿nos podemos mantener? Si todos los desean, claro. Si alguien quiere salirse, igual puede decir, hola. no quiero estar y lo sacamos. Sí, estamos de acuerdo. No, dicen que se mantenga. Ya. Nosotros de mente brillante estamos de acuerdo, mantenernos todo el grupo. Ahorita vamos a copiar eso en el receso, ¿ya? Entonces vamos a ese grupo vamos a mantenerlo a petición de ellos. Obviamente hay muchos estudiantes o algunos estudiantes que todavía no están en la lista porque tal vez es su primer clase, ¿no? Cielo, ¿por qué está feliz usted? ¿Está mandando sombrerito de cumpleaños? Es que es mi grupo, pues dicen.
Y hacemos buen equipo. Bien. Ya, entonces vamos a cortar este Zoom en este momento ya para que el video se vaya descargando también. Por si acaso, ay, no han creado la plataforma para este grupo todavía. Voy a solicitar que lo creen hoy día, a ver si esta mañana ya está, ¿ya? Para esa razón, entonces vamos a completar también la lista de asistencia hoy día con los nuevos, ¿ya? Para que estén matriculados. Mateo, ¿ya apareció o no? ¿Cómo está? Buenas noches. Aquí Mateo Villegas, acabo de llegar recién a su clase y en mi casa. Está atento. Ok, Mateo, no, estábamos preocupados porque no respondía nadie hace rato. Decíamos que podría ser un intruso, ya lo íbamos a eliminar. Bien, vamos a cortar entonces esta parte del Zoom, ¿ya? Les envío un link enseguida a los grupos